octubre de 1943, 5 cartógrafos militares del ejército de los Estados Unidos se adentraron en la cordillera de los Apalaches, en el territorio de Virginia Occidental, y solo 2 de ellos regresaron. La versión oficial, recogida en los archivos del Departamento de Defensa, decía sucintamente: el grupo pereció a causa de un accidente en el terreno montañoso. Todas las notas de campo, los bocetos de mapas y las comunicaciones por radio fueron inmediatamente clasificados como secretos y trasladados a fondos cerrados, donde permanecieron sin ser tocados durante casi 3 décadas. Nadie sabía lo que había ocurrido en realidad, salvo los 2 supervivientes, y ninguno de ellos lo mencionó en voz alta. Pocos sabían que ese mismo mes, varias familias de la tribu Shawnee, que vivían en las estribaciones del condado de Pocahontas, recibieron noticias de la expedición y enviaron inmediatamente a sus ancianos al mando del ejército con una advertencia. Lo que dijeron exactamente los ancianos en aquella reunión no quedó registrado en ningún acta. Solo se sabe que el oficial que los recibió anotó lacónicamente en el diario: supersticiones indias, sin valor operativo. La expedición partió según lo previsto. La verdad no salió a la luz hasta el año 1971, cuando el hijo del sargento Robert Hayes revisaba las pertenencias de su padre tras su muerte y descubrió, entre viejas chaquetas y cartas amarillentas, un cuaderno atado con una cuerda. Hayes padre la había llevado desde el primer día de la expedición. Al principio, breves anotaciones de unas pocas líneas durante los descansos, cifras, azimuths, notas sobre el tiempo y el estado del grupo. Pero las últimas 15 páginas se diferenciaban notablemente del resto. La letra era diferente, irregular, con fuerte presión, perforando el papel en algunos puntos. Al parecer, Hayes escribió esta parte en un hospital militar, cuando la mente aún no había logrado desplazar lo vivido y la mano aún no le obedecía como debía. En el interior de la cubierta había escrito a lápiz: no abrir mientras yo viva. El hijo lo leyó en una sola noche y no se lo mostró a nadie más, durante casi 20 años. Lo que estáis leyendo ahora se basa en esos apuntes. El sargento Robert Hayes cumplió 43 años el mismo mes en que la unidad partió de Charleston. Era un hombre corpulento, de huesos fuertes, con manos acostumbradas a las herramientas. Teodolito, nivel, cinta métrica. A sus espaldas tenía casi 20 años de expediciones de campo. Los pantanos de Luisiana, las estribaciones de las montañas rocosas, el calor de Arizona. La guerra lo encontró ya entrado en años, y el ejército decidió sensatamente no enviar a un cartógrafo experimentado a la infantería, sino nombrarlo comandante de un grupo especial. Hayes recibió la misión sin más preámbulos: elaborar un mapa topográfico preciso de la zona de los Apalaches en la cuenca alta del río Elk, apto para la planificación de instalaciones de entrenamiento e instrucción. La clasificación de secreto era una precaución militar habitual. El plazo, 4 semanas. La composición del grupo, 4 personas más un día local. El suboficial Stanley Garrett, de unos 40 años, se distinguía por ese tipo especial de meticulosidad que se desarrolla en las personas que han trabajado toda su vida con documentos y cifras. Llevaba el diario oficial de la expedición con la meticulosidad de un cronómetro. Cada observación, cada anotación sobre el tiempo, cada medición, todo se fechaba, numeraba y anotaba con precisión en la casilla correspondiente. Era un documento oficial, propiedad del ejército, y Garrett lo trataba precisamente así. Hayes llevaba su cuaderno por separado, uno no oficial, para sí mismo. Cálculos preliminares, observaciones personales, aquello que no encajaba en el formato del protocolo del ejército. El soldado Danny Cole procedía de Georgia. Tenía 25 años. Era su primera expedición de campo, y hasta entonces manejaba el equipo militar con cierta torpeza, propia de alguien que aún no se había acostumbrado al peso de la mochila sobre los hombros. Hayes anotó en su cuaderno que Cole se esforzaba por comportarse con valentía, pero que tenía una mirada atenta, propia de esos jóvenes que observan más de lo que dicen. Más tarde, esa observación resultaría acertada. El teniente Charles Fitch ocupaba en este grupo el puesto que habría ocupado en cualquier otro lugar, por influencias y no por méritos. Su padre, senador de uno de los estados del este, había conseguido que su hijo participara en una expedición cartográfica relativamente segura en lugar de enviarlo al frente. Fitch figuraba formalmente como comandante del grupo, pero Hayes comprendió desde el primer día que el teniente no tenía la más mínima idea del trabajo de campo y asumió el mando. En silencio, sin formalidades. Fitch no puso objeciones.
Las montañas estaban demasiado lejos de Washington como para que a su padre le preocupara, y lo suficientemente cerca como para que a Fitch le preocupara todo lo demás. El quinto era Tommy Bird, un guía contratado por el ejército a través de un comerciante forestal del condado de Pocahontas. Nadie sabía con certeza su edad. Hayes le calculó unos 45 años, aunque se movía como alguien más joven. Tommy era descendiente de los Shawnee, un pueblo cuyos cazadores recorrían estas montañas mucho antes de que llegaran aquí los primeros colonos blancos. Apenas hablaba. Conocía esas montañas no como un turista ni como un cazador, sino como conocen un lugar las personas cuyos antepasados vivieron allí, antes de que los nombres de los ríos aparecieran en el mapa. Desde el primer día, Hayes anotó en su cuaderno que el guía miraba la cordillera que tenían delante de otra manera que la de alguien que elige un camino. Más bien como se mira algo que ya se conoce de antemano. El grupo salió de Charleston el 2 de octubre de 1943. El transporte, 2 camiones del ejército, los llevó hasta el último camino forestal transitable. A partir de ahí continuaron a pie. Equipamiento. Un juego completo de cartografía con teodolito, cadena de medición, cuadernos de campo, brújulas, una brújula de campo, un rifle militar del sistema Garand para cada uno, 2 cajas de provisiones para un mes y una radio de campo. El tiempo era despejado, pero frío. Por las mañanas había escarcha en la hierba, y en las hondonadas la niebla no se disipaba hasta el mediodía. Los Apalaches de octubre los recibieron con el fuego amarillo y rojo del follaje, y con un silencio que Hayes, en su primera anotación, denominó silencio auténtico. Aquel en el que se oyen los pájaros, el viento y el sonido lejano del agua. Montaron el campamento al tercer día de camino, en una amplia hondonada junto a un recodo de un pequeño río sin nombre. El lugar era cómodo, una orilla llana, protegida por el norte por la cresta de una colina, leña suficiente y agua limpia. Tommy inspeccionó el perímetro 2 veces antes de ayudar a montar las tiendas. Hayes le preguntó qué pasaba. El guía respondió que el lugar era adecuado, pero lo dijo en un tono con el que se habla de algo que solo sirve a falta de algo mejor. A la mañana siguiente de montar el campamento, Tommy Bird encontró huellas. Hayes anotó este hecho con la misma meticulosa precisión con la que describía el ángulo de inclinación de las laderas y las marcas del nivel del agua. Las huellas se encontraron a 80 yardas río abajo, en una franja fangosa junto al agua, donde el suelo aún conservaba humedad. La forma de la huella era alargada, oblonga, con 5 dedos, cada uno de los cuales terminaba en una marca nítida, como la de un extremo afilado. La longitud de la huella era de unos 2 pies, lo que correspondería al pie de un ser humano de al menos 9 pies de altura. Pero las proporciones eran diferentes. La base del talón era demasiado estrecha, los dedos demasiado largos, la huella demasiado profunda para un ser que, en consecuencia, debería pesar lo que correspondía. Garrett se presentó con una guía de campo de la fauna de los Apalaches y comenzó a hojear metódicamente las páginas. Oso. No, la forma no coincidía. Zorro de montaña. No, el tamaño lo descartaba. Jabalí. No, por las mismas razones. Al final, anotó lo siguiente en el diario oficial. Presumiblemente huella de un oso negro de gran tamaño. El suelo húmedo y fangoso crea artefactos que distorsionan la forma y el tamaño de la huella. La anotación estaba escrita con letra cuidada, con fecha y hora. Tommy estaba de pie a su lado y la leía por encima del hombro. No dijo nada, pero Hayes vio cómo el guía cerraba los ojos por un segundo. No parpadeó, sino que los cerró, tal y como lo hacen las personas que ya conocen la respuesta y no quieren oírla. Las huellas discurrían paralelas a la orilla durante unas 20 yardas. Luego giraban y se adentraban en el bosque en línea recta, hacia el campamento. Se acercaban al perímetro a una distancia de 15 yardas y se alejaban por el mismo camino. No había rastros de vacilación ni cambios en el ritmo de la zancada. Tommy midió la distancia entre las huellas con una cuerda y se quedó un rato en silencio mirando el resultado. Hayes preguntó qué significaba eso. El guía solo dijo que el paso era demasiado uniforme. Esa noche reforzaron la guardia. Hayes se encargó él mismo de la primera guardia. La medianoche llegó con el frío. La luna brillaba con toda su fuerza. Era la luna llena de octubre, que daba suficiente luz para ver el límite del bosque a una distancia de 30 yardas. Las estrellas sobre la cresta de las colinas eran claras y nítidas. Hayes estaba sentado en una caja volteada junto al borde de la hoguera, con el rifle cruzado sobre las rodillas. El bosque a su alrededor sonaba normal,
El chirrido de los insectos nocturnos, el graznido lejano de un búho, el susurro de las hojas bajo un viento suave. Entonces todo eso cesó. No de forma gradual, como ocurre cuando un animal grande atraviesa el bosque y todo lo vivo a su alrededor se queda en silencio, sino de golpe, como si alguien hubiera accionado una palanca. Hayes describió esa sensación con precisión. El silencio no era natural, sino como si lo hubieran apagado. Se levantó, agarró el rifle y se giró hacia el límite del bosque. Los pasos llegaron al cabo de unos minutos, pesados, mesurados, con intervalos iguales entre cada paso. No era el crujir de las ramas bajo las pezuñas, ni el susurro de las patas sobre el follaje. Eran pasos de un bípedo, metódicos. Rodearon el campamento describiendo un gran arco, manteniéndose cerca de los árboles. Hayes despertó a Tommy sin hacer ruido. El día salió de la tienda con las botas puestas y un cuchillo en el cinturón, como si no hubiera dormido. Se colocó junto a Hayes y observó el límite del bosque durante unos segundos, sin moverse. Luego, muy en silencio, señaló con la mano un poco más a la izquierda de donde miraba el sargento. La silueta se encontraba entre dos robles, a unos 30 metros de la hoguera. Medía aproximadamente 2 metros, quizá un poco más. El cuerpo estaba erguido, inmóvil, con extremidades desproporcionadamente largas que colgaban hacia abajo. La cabeza descansaba sobre el cuello sin rasgos distinguibles. Ni ojos, ni nariz, ni boca. Simplemente una superficie pálida y redondeada, girada hacia la hoguera. La criatura no se movía. Simplemente estaba allí de pie, y al parecer mirando, aunque no tenía con qué mirar. Hayes gritó. El grito estándar del ejército con el que se detiene a los intrusos en el perímetro. Nada. La criatura no se movió. No emitió ningún sonido. Se quedó en el mismo sitio hasta que Hayes despertó a los demás. Los 4 miraban hacia el claro del bosque. Entonces, sin previo aviso, la figura dio un paso atrás, luego otro, y al cabo de unos segundos se desvaneció entre los árboles. No huyó, sino que se desvaneció, como si los árboles se hubieran cerrado a su alrededor. Garrett, al salir de la tienda, no vio el momento final. Escuchó a Hayes y a Tommy por separado. Luego regresó a la tienda y anotó en el diario oficial. A las 23:45, el guardia de guardia observó movimiento en el perímetro. Probablemente un animal de gran tamaño. La identificación exacta es imposible debido a las condiciones de iluminación. Danny Cole estaba sentado junto a la hoguera apagada y guardaba silencio. Por la mañana, a 15 yardas de la tienda más alejada, descubrieron el primer círculo. El círculo de huesos, de unos 2 metros de diámetro, estaba dispuesto en el suelo entre 2 abetos con tal minuciosidad que descartaba cualquier casualidad. Los huesos eran viejos, blanqueados por el tiempo. Algunos se desmoronaban al tocarlos. Era difícil identificar la especie. Parte de los huesos, evidentemente, pertenecían a un ciervo o a un animal similar. Otros parecían más grandes. En el centro del círculo yacía un cráneo de ciervo, con las cuencas de los ojos orientadas exactamente hacia el campamento. Fitch dijo que se marcharían ese mismo día. Hayes se negó. Le explicó al teniente que una orden es una orden, que la misión no se había completado y que ninguna anomalía que no pudiera calificarse inequívocamente como una amenaza para la vida constituía motivo para una retirada sin autorización, lo que acarrearía un consejo de guerra. Fitch quiso objetar, pero miró el rostro imperturbable de Garrett y se calló. No recogieron los huesos. Hayes anotó su descripción y las coordenadas en su cuaderno. Reforzaron los puestos de guardia nocturnos. Ahora hacían guardia por parejas, turnándose cada 3 horas. Las siguientes 7 noches, la criatura apareció exactamente a medianoche. No aproximadamente, sino exactamente a medianoche, con una precisión que Garrett comprobó con un cronómetro militar y anotó en el diario oficial en una línea aparte. La silueta se situaba en el mismo lugar, entre los mismos 2 robles, a una distancia de 30 yardas de la hoguera. Permanecía inmóvil entre media hora y 40 minutos. Luego, retrocedía lentamente y desaparecía. Pero la luna cambiaba. Desde la primera noche, cuando brillaba con toda su fuerza y plateaba el borde del bosque hasta la última hoja, comenzó a menguar. Lentamente, por un estrecho borde cada día, pero de forma inevitable. Para la 4ª noche, la luna llena había pasado y la luz se había debilitado notablemente. Hacia la 6ª noche, la luna salía más tarde de medianoche,
Y cuando la criatura aparecía en su lugar, ya no había que distinguirla a la luz de la luna, sino por cómo su silueta tapaba las estrellas a su espalda. Una masa oscura en un cielo apenas menos oscuro. Hayes anotó que, al final de la semana, ya no podía afirmar con certeza si era la misma criatura la que venía cada vez o si eran varias. La oscuridad hacía imposible una comparación precisa. Esa incertidumbre era peor que cualquier certeza. Cada mañana, un nuevo círculo. Aparecían a diferentes distancias del campamento, pero siempre a su alrededor, cerrando poco a poco el anillo. Al final de la semana, 5 círculos rodeaban el campamento por diferentes lados, formando un perímetro irregular pero claro. Hayes los dibujó en el esquema de su cuaderno. Cuando miró el esquema en su conjunto, se le cortó la respiración. Los círculos formaban un pentágono perfecto. Danny Cole dejó de dormir. Hayes se dio cuenta de que el soldado se acostaba en su lugar dentro de la tienda, pero mantenía los ojos abiertos, en los que se reflejaba la luz de la linterna. Varias veces Cole le preguntó a Hayes qué era aquello, y el sargento respondía cada vez que no lo sabía. Era una respuesta sincera. Garrett seguía llevando el diario oficial, describiendo cada aparición de la silueta como animal grande no identificado, y cada nuevo círculo como posibles rastros de actividad de la fauna local. Hayes no sabía si Garrett creía lo que escribía, o si simplemente no se permitía escribir otra cosa. Tommy guardaba silencio. Hacía su trabajo, trazaba rutas, revisaba el perímetro, mantenía el fuego por la noche. Pero Hayes vio que el guía no se acercaba a los lugares donde yacían los huesos. Las rodeaba, como se rodea algo impuro. Una noche, mientras montaban guardia los dos y una silueta se quedó inmóvil en su sitio junto al límite del bosque, apenas distinguible en la oscuridad sin luna, Hayes le preguntó en voz baja a Tommy si sabía qué criatura era esa. El guía permaneció en silencio durante un buen rato. Luego, solo dijo que su pueblo consideraba esas tierras prohibidas. No añadió nada más. Al 10º día, Tommy propuso seguir las huellas. Para entonces, las huellas aparecían cada mañana, frescas, nítidas, yendo y viniendo del bosque. El guía dijo que había que seguirlas durante el día, a la luz, y encontrar el lugar de donde procedían. Ace estuvo de acuerdo. Garrett exigió que lo incluyeran en el grupo de exploración. Sin un cartógrafo, la expedición no tenía sentido, y el cartógrafo no podía quedarse en el campamento cuando ocurría algo que mereciera ser documentado. Fitch y Cole se quedaron en el campamento. Salieron a las 8 de la mañana, cuando la niebla aún no se había disipado de las hondonadas. Las huellas se dirigían hacia el noreste, en dirección a las laderas más empinadas. Las 2 primeras horas, el camino discurría por un bosque común. Altos arces y hayas con el follaje ya caído. Un sotobosque denso, hierba helada bajo los pies. Garrett tomaba notas en su bloc de trabajo, anotando cada giro y azimut, y al mismo tiempo llevaba un diario oficial, un pequeño cuaderno cosido de tapa dura que siempre guardaba en el bolsillo interior de la chaqueta. Tommy iba adelante, sin perder el rastro ni siquiera donde el suelo se volvía pedregoso. A las 3 en punto, el paisaje cambió. Los árboles se hicieron más bajos y torcidos, como suele ocurrir en las alturas, donde el viento trabaja con la madera como un carpintero con su pieza. Las piedras sobresalían del suelo con ángulos afilados. El aire era más frío, y el aliento ya dejaba pequeñas nubes blancas. Entonces Tommy se detuvo y levantó la mano. Delante, a unos 50 metros, una roca formaba un estrecho desfiladero. 2 paredes escarpadas, entre las que quedaba un paso de unos 5 o 6 pasos de ancho. Más allá del desfiladero, se adivinaba una cueva, un agujero negro en la roca, más o menos a la altura de una persona. Las huellas se adentraban directamente en esa abertura. No había huellas que salieran de allí. 3 personas se quedaron de pie mirando la cueva. Garrett anotó en el diario las coordenadas y la descripción del terreno. Hayes inspeccionó el acceso a través de la mira del rifle, en la medida en que eso ayudaba a examinar el agujero negro. Tommy no se movía. Decidieron esperar hasta el atardecer. Si la criatura regresaba a ese lugar, tenía que aparecer. El día resultó largo y frío. Se refugiaron tras las rocas a la entrada del desfiladero, turnándose en el puesto de vigilancia cada hora. Garrett trazó un croquis topográfico. Hayes cargó y comprobó el rifle 3 veces, aunque ya sabía que estaba en orden. Tommy permanecía inmóvil y miraba la cueva como se mira el fuego. Sin un objetivo concreto,
sin pensamientos. Cuando el sol se ocultó tras la cresta y las sombras inundaron el desfiladero, algo cambió en la oscuridad del abismo de la cueva. Primero, una mano, de dedos largos, grisácea, casi cenicienta, emergió de la oscuridad lentamente, como emerge algo que no tiene prisa, porque no hay por qué apresurarse. Tenía 5 dedos, pero eran demasiado largos. Cada uno, como 3 dedos normales, unidos en uno solo. La mano salió del abismo hasta el codo, luego hasta el hombro, y después apareció el cuerpo. Medía unos 2 metros de altura, quizá un poco más, ya que se movía ligeramente agachado bajo el borde bajo del socavón. Delgado, casi esquelético, pero a la vez musculoso, con esa musculatura densa y especial que no tienen los humanos, sino solo las criaturas cuyos músculos nunca descansan. Las extremidades eran desproporcionadamente largas. Los brazos le llegaban casi hasta las rodillas cuando se enderezaba. La piel era gris, seca, desprovista de todo brillo. Salió de la cueva y se puso de pie. En lugar de rostro, una superficie lisa y pálida, absolutamente vacía, sin rasgos, sin orificios, sin expresión alguna. Solo una cúpula ovalada en el cuello, un poco más clara que el resto del cuerpo, como si hubiera algo bajo esa superficie, pero desde fuera no se viera nada. La cabeza se giró lentamente hacia ellos. Hayes notó después que en ese momento no sintió miedo. Era otra cosa, algo más frío y más preciso que el miedo, algo que apaga los pensamientos superfluos y solo deja una idea. Corre. La criatura dio el primer paso. Corrieron. Garrett fue el primero, lo cual fue inesperado. El pedante que lo anotaba todo en el diario resultó ser más rápido que los demás en campo abierto. Tommy corría tras él, zigzagueando entre las piedras con la precisión de quien conoce ese camino de memoria. Hayes cerraba la marcha. Había logrado mirar atrás una vez y vio que la criatura no corría tras ellos. Caminaba, con paso mesurado y pesado, sin prisas, sin acelerar. Simplemente caminaba, manteniendo el mismo ritmo que cuando se quedaba junto al límite del bosque por las noches. Y sin embargo, la distancia entre ellos no aumentaba. Hayes lo percibió con extraña claridad. Por mucho que corrieran, la criatura permanecía a la misma distancia, como si el espacio entre ellos fuera fijo. Llegaron al campamento al atardecer, cuando Cole ya estaba encendiendo la hoguera nocturna. Hayes miró hacia atrás desde el borde del barranco. La criatura estaba de pie en el límite del bosque, donde terminaban los árboles. Se quedó allí unos segundos. Luego retrocedió y desapareció entre los troncos. Fitch, al ver en qué estado había regresado la partida de reconocimiento, dijo que partirían al amanecer. Garrett, tras recuperar el aliento, abrió el diario y comenzó a escribir. Hayes estaba junto a la hoguera y miraba hacia el límite del bosque, hacia donde acababa de estar la figura. Durante las 2 horas siguientes, en el campamento se desarrolló una conversación que Hayes describió en su cuaderno con todo detalle, por frases y argumentos, como el acta de una reunión. Tommy Bird dijo que debían marcharse de inmediato, no al amanecer, sino inmediatamente, ahora mismo, de noche. Dijo que sabía qué criatura era, aunque no la nombró. Solo dijo que su pueblo consideraba estas montañas prohibidas, no porque hubiera animales peligrosos o pendientes empinadas, sino porque allí había algo que no toleraba la presencia de personas. La criatura que habían visto no estaba sola. Nunca está sola. Garrett protestó. La misión no se había completado. Un cartógrafo militar que abandonara su puesto sin órdenes o sin una confirmación clara de peligro de muerte sería sometido a un tribunal militar. En el diario se registran anomalías, pero ninguna de ellas constituye un ataque confirmado. Por lo tanto, no hay motivos para la retirada. Fitch, para sorpresa de todos, apoyó a Garrett. Hayes entendió por qué. El teniente temía más el informe a su padre por cobardía que lo que se encontraba al borde del bosque. Según sus cálculos, el tribunal era peor que la cueva. Fue un error de cálculo, pero eso solo se pudo comprender después. Hayes tomó una decisión. 3 días. 3 días más para completar el contorno cartográfico principal. Luego se marcharían por la ruta prevista, sin explicar las razones del retroceso a nadie más de lo estrictamente necesario. En 3 días, cubrirían los tramos críticos. Tommy escuchó todo eso y no dijo nada. Solo cogió el cuchillo, comprobó el filo de la hoja con la uña del pulgar y lo volvió a guardar en la funda. Pasó la primera noche de las 3. La criatura regresó, como de costumbre, a medianoche.
pero esta vez a 15 yardas del campamento. Para entonces, la luna casi se había desvanecido. Una delgada hoz apenas se vislumbraba sobre la cresta y apenas proporcionaba iluminación. Hayes vio a la criatura solo porque ésta atravesó la franja de luz de la hoguera. Una enorme sombra cruzó el círculo de luz y se detuvo cerca, demasiado cerca. Una figura pálida, casi al borde del fuego, lo suficientemente cerca como para ver que las llamas no proyectaban ninguna sombra sobre ella. Ese fue un detalle que Hayes notó y no pudo explicar. Un cuerpo voluminoso, denso, claramente material, y sin sombra alguna, como si la luz lo atravesara sin darse cuenta. La criatura se dirigió hacia la hoguera, lentamente, sin movimientos bruscos, sin hacer ruido. Simplemente empezó a caminar hacia el fuego, tal y como se camina cuando no se tiene prisa por llegar a ningún sitio. Hayes disparó. Un rifle Garand del ejército, a una distancia de 15 yardas, no podía fallar. Hayes era un tirador experimentado. Disparó sin pánico, desde la rodilla, con apoyo. Vio que había dado en el blanco. La criatura se estremeció. No cayó, no gritó, no cambió de expresión, porque no tenía expresión. Simplemente se estremeció, como se estremece algo cuando recibe un golpe fuerte. El cargador vacío salió disparado de la recámara con un agudo tintineo metálico que rasgó el silencio nocturno como el repique de una campana. Hayes introdujo febrilmente uno nuevo en el rifle y ya estaba mirando de nuevo por la mira. Garrett disparó a continuación. Luego Cole, 2 veces. 3 impactos, quizá 4. La criatura se balanceó hacia atrás con cada impacto, no con fuerza, como si los golpes le resultaran desagradables, pero no peligrosos. Luego se giró lentamente y comenzó a retroceder hacia donde había venido. En el suelo, donde había estado, quedó un líquido negro y brillante. Casi negro, mucho más oscuro que la sangre normal. Era poca. No tanta como debería haber después de 4 disparos. Hayes anotó en su cuaderno: las balas causan daño, pero no lo suficiente como para detenerlo. Hay que irse. Salieron 20 minutos después. Dejaron todo lo que no era absolutamente necesario. Las provisiones, la radio de campo, casi 40 libras de lastre, que de todos modos no captaba señal en los desfiladeros de las montañas. Parte del equipo y ropa de recambio. Cogieron las armas y las brújulas. Hayes guardó su cuaderno en el bolsillo interior. Garrett, el diario oficial. El bosque nocturno de los Apalaches no es un lugar donde se camine rápido. No hay carretera. No hay sendero, solo la brújula y el murmullo del agua. Caminaban hacia el oeste, siguiendo la cresta del valle para no perder la orientación. Tommy iba delante, marcando el camino. Las primeras 3 millas transcurrieron en silencio y sin incidentes. Luego, volvieron a oírse pasos a sus espaldas. Rítmicos, pesados, con los mismos intervalos de siempre. Hayes calculó que estaban a unos 40 metros detrás de ellos. Lo suficientemente cerca como para oírlos, pero lo suficientemente lejos como para no verlos en la oscuridad. Aceleraron el paso. Los pasos a sus espaldas también aceleraron el paso, justo lo suficiente para no quedarse atrás. En la 4ª milla, Fitch tropezó. Era una piedra bajo las hojas, algo habitual en un bosque nocturno. El teniente cayó y tardó en levantarse. Hayes se dio la vuelta, y en ese momento vio un movimiento en la oscuridad cerca del suelo. Algo con extremidades largas se cerró alrededor de la pierna de Fitch antes de que éste pudiera levantarse. El crujido fue nítido. Fitch gritó, una vez, brevemente, y luego volvió a gritar cuando se dio cuenta de que tenía la pierna rota por encima del tobillo. Tommy se abalanzó con el cuchillo. Esto le exigió algo que nadie esperaba de él. No se alejó, sino que se abalanzó sobre la criatura. Varias puñaladas en la mano, o en lo que parecía una mano. Una extremidad gris y de dedos largos que apretaba el tobillo de Fitch. La criatura lo soltó. Hayes y Garrett levantaron al teniente de un tirón, mientras Tommy les cubría las espaldas. Pero de la oscuridad a la izquierda salió otra silueta, y a la derecha, otra más. 3 figuras los rodeaban por 3 lados. La cuarta, la que iba detrás de ellos, estaba a sus espaldas. Hayes miró a su alrededor. Delante, en la ladera, había una elevación rocosa, una especie de cresta de cantos rodados de unos 5 o 6 pies de altura. Ordenó, brevemente, sin explicaciones, que se dirigieran allí. Tomaron posición sobre las rocas. Fitch no podía ni caminar ni mantenerse en pie. Cole lo sentó detrás del canto rodado más grande,
protegiéndolo por 3 lados con una roca, y le ató la pierna con una correa por encima de la fractura. Garrett recargó el rifle y tomó posición a la derecha. Tommy se colocó a la izquierda con el cuchillo en la mano derecha. Hayes estaba en el centro. 3 figuras se encontraban abajo, mirándolos, inmóviles, en silencio. A unos 20 metros. Rostros inexpresivos, voltados hacia la elevación. Entonces empezaron a avanzar, los 3 a la vez, con el mismo paso mesurado. Hayes y Garrett abrieron fuego, con precisión, metódicamente, eligiendo el momento oportuno. El tintineo de los cartuchos vacíos al salir resonaba en el bosque nocturno una y otra vez. Los impactos volvían a ralentizar el avance, pero no lo detenían. Las criaturas llegaron a los pies de la elevación rocosa y comenzaron a trepar. Garrett fue el primero en caer. Una de las criaturas alcanzó su posición antes de que él pudiera recargar un nuevo cargador. Hayes no lo vio. Estaba disparando en otra dirección. Solo oyó el sonido, breve, húmedo y definitivo. Cuando se dio la vuelta, Garrett yacía boca abajo sobre una roca, con el cuello partido en un ángulo imposible de encontrar en un cuerpo vivo. El diario oficial se había caído, y yacía a su lado, abierto en la última página con una entrada inconclusa. A Danny Cole lo habían arrancado de las rocas y se lo habían llevado a la oscuridad. Hayes lo vio. Una de las criaturas simplemente lo agarró por el hombro y lo arrastró hacia abajo, a la oscuridad más allá del borde de la elevación. Cole gritó. Una vez, fuerte, y luego silencio. Hayes se abalanzó hacia allí, pero Tommy lo agarró del brazo y lo retuvo. No con brusquedad, pero con firmeza. El guía solo dijo que no se podía ir allí. Sus ojos en ese momento estaban completamente tranquilos, tan tranquilos como suelen estarlo las personas que saben que ya es demasiado tarde. Fitch perdió el conocimiento por el dolor y la pérdida de sangre. 2 contra 3. La noche se alargaba como solo se alarga en momentos de extrema tensión. Infinitamente larga y extrañamente rápida al mismo tiempo. Hayes y Tommy mantenían la posición sobre las rocas, repeliendo los ataques. Las criaturas atacaban una tras otra, sin signos de cansancio, sin cambiar de ritmo. Las balas las frenaban, pero no las detenían del todo. Cada impacto hacía que la criatura retrocediera unos metros, pero al cabo de unos minutos volvía. Hayes pensaba en cosas extrañamente concretas. En el ángulo de inclinación de la roca. En cuántos cartuchos le quedaban. En que tenía 2. En que Fitch aún respiraba. Lo comprobaba cada pocos minutos, tocándole el cuello al teniente con la mano. Luego pensó en el amanecer. No sabía por qué pensó precisamente en eso. Recordó todas las noches en las que la criatura aparecía exactamente a medianoche y se marchaba mucho antes del amanecer. Recordó cómo corrían hacia el campamento después de la cueva, al atardecer, y no de noche. Recordó que al amanecer no había huellas ni círculos. Los círculos siempre se descubrían por la mañana como resultado de la noche, pero nadie había observado el proceso de su creación. Le dijo a Tommy que había que aguantar hasta las primeras luces del día. El guía no respondió, pero Hayes sintió cómo la mano que empuñaba el cuchillo cambiaba ligeramente el agarre. No lo aflojó, sino que se reajustó. Esa fue la respuesta. El amanecer llegó como siempre llega en las montañas. No de golpe, sino poco a poco, a través de la grisura, del frío, de los primeros cantos de los pájaros, que parecen fuera de lugar tras una noche sin sonidos. El primer indicio de luz apareció por el este, sobre la cresta, hacia las 4 de la madrugada. En el momento en que el cielo pasó de negro a gris oscuro, las criaturas se detuvieron. Permanecían al pie de una elevación rocosa, los 3, inmóviles, con los rostros vacíos, mirando hacia arriba. Hayes los observaba a través de la mira y esperaba. Entonces, una de las figuras dio un paso atrás. Luego, otra. Luego, los 3 comenzaron a retroceder lentamente hacia el interior del bosque, con el mismo paso mesurado de siempre, sin prisas. A los pocos minutos, ya no se les veía entre los árboles. Hayes bajó el rifle y cerró los ojos. Contó hasta 20. Luego los abrió. El bosque a su alrededor ya empezaba a llenarse de los sonidos habituales. El primer pájaro, el susurro de una rama. Tommy estaba de pie junto a él y miraba los árboles. Durante mucho tiempo, metódicamente, como quien comprueba el trabajo. Luego guardó el cuchillo en la funda. Levantaron a Fitch. El teniente había recuperado el conocimiento, pero estaba pálido como la muerte y hablaba incoherentemente. Necesitaban una camilla. Hayes examinó lo que les quedaba y tomó una decisión.
Él y Tommy se quitaron las chaquetas directamente de los hombros, pasaron los palos cortados por las mangas y ataron los extremos con correas de carabina para darles rigidez. El frío de octubre se les clavó de inmediato en los hombros y la espalda a través de la camiseta. No había otra forma de transportar al hombre. Se dirigieron hacia el oeste. Al final del primer día, Fitch murió. Hayes lo anotó en su cuaderno esa misma noche, mientras estaba sentado junto a una pequeña hoguera y Tommy dormía a su lado. Caminaron con la camilla todo el día, parando a descansar cada 2 horas. Al principio, el teniente recuperaba la conciencia de vez en cuando y miraba con lucidez. Pero al atardecer, entró en delirio. Decía algo sobre el Senado, sobre su padre, sobre Washington. Al caer la noche, su respiración se volvió más lenta. Cuando Hayes se detuvo junto a un saliente rocoso para pasar la noche, Fitch ya no respiraba. No podían seguir cargando con el cadáver. 2 hombres agotados, 2 días sin dormir bien, sin comida caliente, con una pesada camilla. Hayes tomó la decisión que se toma en tales circunstancias y que luego persigue a uno durante años. Encontraron junto al saliente rocoso un hueco entre 2 grandes cantos rodados. Depositaron allí el cuerpo de Fitch y lo cubrieron con las piedras que pudieron levantar. Hayes anotó en su cuaderno las coordenadas exactas según la brújula y los puntos de referencia. 3 abetos altos, una roca con una hendidura, el ángulo de la pendiente. Contaba con que el ejército llegara allí siguiendo sus indicaciones y se llevara el cuerpo. Pero cuando el ejército llegó allí 4 días después, solo encontraron piedras esparcidas. Las piedras con las que habían cubierto a Fitch estaban esparcidas a los 4 vientos. No fue un desprendimiento, ni un animal, demasiado lejos, demasiado deliberado. El hueco entre los cantos rodados estaba vacío. No encontraron el cuerpo. Hayes describió el segundo día de camino en su cuaderno de forma escueta. Orientación con la brújula y el sol, otro vado, la subida a la cresta. El bosque se iba aclarando. Tommy guardó silencio todo el camino. No de mal humor, sino como callan las personas que ya han dicho todo lo que tenía sentido decir. Al segundo día, a media tarde, aparecieron indicios de actividad humana. Un claro, luego una vía abandonada de un camino forestal, luego olor a humo. Llegaron a un campamento maderero. Varias barracas de madera, pilas de troncos, motosierras sobre bancos de trabajo. 2 trabajadores que almorzaban junto a un brasero se levantaron al ver las 2 figuras que salían del bosque. Hayes mostró su identificación militar. El capataz, un hombre mayor con las manos del color del roble teñido, sin decir una palabra, los acompañó hasta la caseta de la oficina, donde había un telégrafo. 1 hora después llegó la respuesta desde Charleston. 4 horas más tarde, apareció un camión del ejército en el camino forestal. En el informe, describieron a Hayes y a Tommy como en estado de agotamiento extremo y conmoción nerviosa. Hayes pesaba entonces 7 libras menos que al inicio de la expedición. Le temblaban las manos cuando intentaba rellenar el formulario del telegrama para el cuartel general de Charleston. Las letras se le borraban. Los dedos no le obedecían. Tenía 2 dedos de cada pie congelados, el resultado de pasar un día en el frío de octubre sin abrigo. Él no se había dado cuenta. Solo lo descubrieron en el reconocimiento médico. Los militares enviaron inmediatamente un equipo de investigación a las montañas. Hayes redactó un informe detallado con las coordenadas del campamento, la ruta seguida, la descripción de los acontecimientos y los puntos de referencia exactos de ambos lugares. La elevación rocosa donde se libró la batalla y el saliente rocoso donde dejaron a Fitch. El grupo regresó 4 días después. Encontraron ambos lugares. En la elevación rocosa encontraron casquillos y el diario oficial de Garrett, abierto en la última entrada inconclusa. Pero ni su cuerpo ni el de Cole estaban allí. El lugar junto al saliente rocoso se encontró exactamente según las coordenadas de Hayes. Las piedras estaban esparcidas a los lados. El hueco entre los cantos rodados estaba vacío. El cuerpo de Fitch tampoco estaba allí. Todo el material se clasificó inmediatamente como secreto. La versión oficial: el grupo pereció en un accidente en las montañas. Robert Hayes se licenció en el año 45. Se mudó a una pequeña ciudad de Ohio. Encontró trabajo en una oficina de construcción. De nuevo, mediciones y planos, pero ya no sobre el terreno. Se casó con una mujer a la que conoció un año después de su regreso. Vivió hasta los 69 años, tranquilamente, sin hablar de la guerra y sin volver a los Apalaches. Su hijo, que revisó sus cosas tras su muerte, describió a su padre como un hombre reservado, pero no duro.
Un hombre que sabía disfrutar de las cosas sencillas y que nunca miraba hacia las montañas, ni siquiera cuando la familia se iba de picnic a las zonas montañosas de Ohio. Tommy Bird regresó con su gente. Hayes intentó localizarlo unos años después de la guerra y le escribió una carta a través de un comerciante que conocía. La respuesta llegó de otra persona, un anciano que conocía a Tommy. El guía había regresado. Habló con los ancianos durante mucho tiempo, varios días, y nunca más volvió a trabajar como guía para ninguna expedición militar o gubernamental. Vivió en la comunidad. Murió en el año 68 sin dejar testimonios escritos, solo lo que transmitió oralmente a quienes lo escuchaban. Los ancianos, al enterarse de lo ocurrido, dijeron solo lo que habrían dicho antes de que comenzara la expedición. Aquellas tierras habían estado prohibidas desde tiempos inmemoriales, no para hacerlas misteriosas o importantes, sino simplemente porque era la verdad. Los antepasados lo sabían, la memoria lo sabía. Algunos conocimientos son más importantes que los mapas. El mapa cartográfico de esa zona nunca se terminó. En los archivos del Departamento de Guerra, se conserva un borrador parcial con un sector sin rellenar en la cuenca alta del río Elk. El sector está marcado con un símbolo convencional que se utiliza para las zonas del terreno no aptas para la ubicación de instalaciones militares por motivos que no pueden revelarse. El cuaderno de Hayes, encontrado por su hijo en 1971, contenía 106 páginas. De ellas, 23 están dedicadas a la descripción técnica de las rutas y a datos cartográficos que, en esencia, nunca llegaron a ser útiles. Las siguientes 68 están escritas con una letra de campo pulcra, propia de alguien acostumbrado a trabajar en el campo. Las últimas 15, con esa presión irregular que deja una mano que aún no se ha recuperado de los espasmos. Son esas páginas donde se describe la noche en las rocas y el camino hacia la llanura. En la última página, escrita más tarde que las demás, con otra tinta, otra presión, la mano de un hombre ya anciano, Hayes hizo una sola anotación. No es una conclusión, ni una explicación, ni una advertencia. Simplemente la observación de un hombre que ha vivido lo suficiente como para pensar en esas cosas con serenidad. Escribió que la Tierra recuerda más tiempo que las personas, que algunos lugares guardan algo propio, ni malo ni bueno, sino simplemente diferente, organizado de otra manera, con otras reglas y otro tiempo. Que el mapa más preciso es inútil si no se sabe qué significan exactamente sus espacios en blanco. El cuaderno se conserva en la familia hasta el día de hoy. Nunca se ha mostrado en público. El hijo de Hayes, que accedió a hablar de ella, solo dijo que él nunca había estado en los Apalaches y que no tiene intención de ir. De los 5 que se adentraron en las montañas, en octubre de 1943, regresaron 2. Los cuerpos de los otros 3 no se han encontrado hasta ahora. Se desconoce qué yace en esas montañas. La zona no ha sido explorada oficialmente. El mapa no está terminado. La mancha blanca sigue siendo blanca. Hay lugares que es mejor no perturbar.